¿Listos para aprender sin estrés? Hey, un saludo para todos. Hoy tenemos este ejercicio de acá que se parece mucho al que hicimos en la clase anterior. Sin embargo, este tiene una gran diferencia, lo cual lo va a complicar un poco, y es que tenemos un plano inclinado. Ese plano inclinado nos va a invitar a tener que calcular algo adicional que se conoce como componentes rectangulares de un vector. Recuerda que es importante que ya hayas visto ese video que también está en el canal, o que tengas la idea de cómo funciona con los videos que hemos visto anteriormente. Entonces, dos masas, M1 igual a 40 kilogramos y M2 igual a 80 kilogramos, están ligadas por una cuerda como se ilustra en la figura. El plano inclinado y la polea carecen de rozamiento. Calcular la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda. El plano inclinado forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Mira que también algo que no he comentado es que la cantidad de datos que nos dan siempre es muy poca. Preguntan casi siempre lo mismo, aceleración y tensión, que claro que lo pueden cambiar, pero la cantidad de datos que nos dan es bastante corta. Solo nos dieron la inclinación, que es de 60 grados, y las masas de los cuerpos. Masa 1 es igual a 40 kilogramos, saquémoslo por acá, y masa 2 igual a 80 kilogramos. Muy bien, en este caso, lo primero y lo que siempre tenemos que hacer es dibujar las fuerzas sobre las masas que tenemos. Pero yo aquí recomiendo que este dibujo nosotros lo pasemos rápidamente, o sea, de verdad esto no toma tiempo, pero ayuda un montón, a un dibujo un poquito más claro, es decir, un dibujo en 2D. Tenemos aquí pues nuestra masa, viene acá, acá hay una polea, no tiene que ser bonito, simplemente que se entienda, y aquí cae la otra masa, que es una masa 2 y esta es una masa 1. Es el mismo dibujo, pero cambiamos la forma de verlo y créeme que va a ser mucho más fácil. Ahora, dibujamos las fuerzas, primero que todo el peso. El peso, vamos a llamarlo aquí peso 1, y recuerda que tenemos también una fuerza normal debido a la superficie. Esto se debe a que es perpendicular a la superficie, como ya hemos aprendido en el video de la fuerza normal. Como hay una cuerda, también tenemos una tensión y tenemos que dibujar esa tensión sobre la cuerda. Muy bien, ahora, esta masa 2 también va a tener un peso que apunta hacia abajo y es el peso 2. Y después la tensión también la dibujamos. Mira que es importante que la tensión es la misma. Por eso no le coloqué ni 1 ni 2 acá. Es la misma tensión porque es la misma cuerda. Ya que nosotros hemos dibujado las fuerzas que existen sobre cada una de las masas, tenemos que pasar a analizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces va a ser diagrama de cuerpo libre, que como ya lo he mencionado, la cantidad de diagramas depende de la cantidad de masas que tengamos. En este caso tenemos dos masas, lo que significa que son dos diagramas de cuerpo libre. Ese plano cartesiano no tiene que ser bonito, simplemente es uno para poder colocar cada una de las fuerzas y que sea un poquito más entendible. Este va a ser para la masa 1 y este para la masa 2. Recuerda que la normal siempre va a ser una referencia y vamos a colocarla sobre el eje vertical. ¿Listo? La tensión, si te das cuenta, apunta hacia la derecha. Aquí tendríamos esta tensión. Y ahora el peso tiene una inclinación hacia la izquierda, que es el peso 1. Y esa inclinación sabemos de cuánto es su valor y es de 60 grados. ¿Ok? Ahora, para la masa 2, mira que tenemos de forma vertical hacia arriba la tensión y de forma vertical hacia abajo tenemos el peso 2 y no tenemos ninguna otra fuerza. Así de sencillo, ya lo logramos. Pero entonces ahora tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. Tal vez si ya has visto los videos anteriores, recuerdas que en la masa que está a la derecha, por las características que tiene, no hace falta encontrar la sumatoria de fuerzas en X. Porque si te das cuenta, no hay ninguna fuerza en X. Lo que significa que, pues, ¿para qué lo hago? Porque es una sumatoria de fuerzas y si no tengo nada que sumar, pues me va a dar 0. Entonces, solo hacemos la sumatoria de fuerzas en Y al lado derecho, que es la masa 2. Para la masa 1, arranquemos por la sumatoria de fuerzas en X. Y acá tenemos que analizar algo y era lo que te comentaba. Como teníamos un plano inclinado, este peso no es muy intuitivo de sacarlo, porque nosotros tenemos que analizar los vectores que están sobre los ejes. Y esos vectores que están sobre los ejes, para poder conseguirlos, tenemos que hallar lo que se conoce como las componentes rectangulares. En este caso son las componentes rectangulares del peso 1, en este caso del eje X, y aquí componente rectangular del peso 1 en el eje Y. ¿Ok? Ahora, ya que lo tenemos así, va a ser mucho más fácil, pero falta analizar si hay movimiento o si no hay movimiento. Primero que todo, analicemos esto en qué dirección se va a mover.
Lo más probable, bueno, ¿cuánto pesaba la masa 2? Mira que la masa 2 pesa 80 kilogramos, lo que significa que esa es más pesada. Por ende, por supuesto que lo va a jalar. Por acción de la gravedad, pues lo va a jalar y va a hacer que sea mucho más fácil ese movimiento hacia la derecha. Entonces el movimiento va a ser en esta dirección. Muy bien. Como lo va a jalar, mira que la masa 1 se va a mover, si lo analizamos, hacia la derecha. O sea, si lo vemos desde el punto de vista del diagrama de cuerpo libre, se va a mover hacia la derecha. Recuerda que todo esto es la masa. Se va a mover a la derecha. Como si hay movimiento, vamos a colocar que eso es igual a la masa por la aceleración. Pero algo importante, esta masa es la masa 1. Eso es importante resaltarlo. Y como va a la derecha, esto va a ser positivo. Analicemos en Y. Mira que en Y el objeto nunca se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Siempre se mueve solo a la derecha. Lo que significa que en el eje Y no hay movimiento. O sea que esto es igual a 0. También aquí lo podemos notar. Como no se levanta del plano ni se hunde en el plano, pues es porque se mantiene en la misma altura. Entonces va a ser igual a 0. En cambio para este, mira que recuerda que esto va a bajar. Y efectivamente eso indica que ya hay un movimiento. Entonces va a ser igual a la masa 2, ten cuidado, por aceleración. Pero también recordemos, como este movimiento va hacia abajo están los números negativos, lo que indica que va a ser negativo. Y ya tenemos formuladas las ecuaciones, falta reemplazar. Y es que si nosotros queremos hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X, pues tenemos que colocar las fuerzas que están en el eje X. Mira que tenemos W1X, es decir, el peso 1 en X, pero cuidado porque está al lado izquierdo, lo que significa que va a ser negativo. Y también tenemos la fuerza de tensión que está al lado derecho, lo que significa que es positivo. Y eso va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Tenemos nuestra primera ecuación que por ahora vamos a dejarla de esta manera. Hagamos también la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, para el eje Y, mira que tenemos una fuerza que va hacia arriba, que es la normal, es positiva, y tenemos otra fuerza que va hacia abajo, que es negativa, que es W1Y, significa el peso 1 en Y, y esto es igual a 0. Tenemos también aquí una segunda ecuación, y vamos por la tercera. La sumatoria de fuerzas en el eje Y para esta masa, mira que hacia arriba tenemos la tensión, por ende es positiva, y hacia abajo tenemos el peso 2, por eso es negativo. Y va a ser igual a menos la masa 2 por la aceleración. Aprendamos algo también. Mira por qué en este tocó hacer componentes rectangulares y fue un poquito más complicado, y en este no, porque este está sobre el eje, lo cual lo vuelve supremamente fácil y ya tendríamos aquí entonces nuestra respuesta. ¿Listo? Ahora aquí es cuestión de tener esa malicia que a veces se llama, para poder identificar cuál es la que más nos sirve. Y, por ejemplo, descartar lo que no nos sirve. Como no nos pidieron encontrar el valor de la normal en ningún momento, mira que esta ecuación que incluye la normal no nos interesa. No significa que esté mal, significa que por ahora no la vamos a usar. ¿Listo? Más adelante, cuando aprendamos fuerza de rozamiento o fricción, ahí sí tenemos que usarla. Pero por ahora podemos utilizar estas dos. ¿Y por qué? Porque mira que incluye lo que necesitamos, que es la tensión y la aceleración. En ambas tenemos, como ya lo hemos dicho, dos ecuaciones y dos incógnitas, que tenemos que resolverlo, bien sea por el método de igualación, eliminación, sustitución, tienes un montón de métodos. Hoy vamos nuevamente a utilizar el método de igualación. En el video anterior utilizamos el método de sustitución. Se puede usar cualquiera, realmente nos va a dar lo mismo. Entonces, en el método de igualación, lo que consiste es en lo siguiente. Voy a traerme nuevamente las ecuaciones que obtuvimos para poder trabajarlas aquí abajo de manera organizada. Lo primero que tenemos que hacer es en ambas ecuaciones despejar la tensión o la aceleración. Incluso, se me ocurre, siempre lo hemos hecho despejando la tensión. Nunca lo hemos hecho despejando la aceleración. Realmente es lo mismo. Pero para que tú practiques y veas que sí se puede, hagámoslo, retémonos a despejar la aceleración, incluso es un poquito más fácil. Mira que la aceleración para despejarla significa dejarla sola, ¿no? Eso va a ser igual a, como la aceleración estaba al lado derecho y todo esto estaba al lado izquierdo, lo que está al lado izquierdo, es decir, al lado contrario de donde está lo que queremos, lo dejamos tal cual. Mira que no le cambié nada. Pero a lo que sí le vamos a cambiar es a lo que se encuentra junto a lo que nosotros queremos. Mira que como está multiplicando a la aceleración, cuando pasemos la masa 1 al otro lado, tenemos que pasarla a dividir.
Ahí ya encontramos una diferencia y es que cuando despejábamos la tensión no aparecían divisiones, entonces puede que sea un poquito más complicado, más no difícil. Perfecto, ya lo logramos, despejamos la aceleración. Hagamos lo mismo acá. Está muy similar, sería dejar la aceleración solita y esto va a ser igual a, recuerda, como esto está al lado contrario de donde está lo que nosotros queremos, que es la aceleración, lo vamos a dejar tal cual y literalmente vamos a copiar y pegar. Entonces, pum, lo coloco tal cual, no le cambio nada. Pero esta masa 2, cuando yo la pase al otro lado, mira que está multiplicando. Y ten cuidado, a veces uno piensa que está restando y lo que hace es pasarla a sumar. Eso sería un error grave. Es decir, no tenemos nosotros que pasarla aquí a masa 2, no. Porque recuerda que la operación que hay entre la aceleración y la masa 2 es una multiplicación. Cuando la pasemos al otro lado va a pasar a dividir. Y no va a pasar positiva, va a pasar con su signo. Porque recuerda que lo que hicimos fue un cambio de operación, no un cambio de signo, que ese es un error que a veces uno comete. Y ahora sí, como ya despejamos la aceleración de ambas ecuaciones, vamos a utilizar el método de igualación, que consiste en igualar aceleración con aceleración en este caso. Solo que en lugar de colocar esta A, vamos a colocar a lo que equivale a, que es esto, y lo colocamos aquí debajo. Es decir, esta A es esto, según esto, ¿no? Están diciendo este símbolo que es igual. Colocamos nuestro igual y entonces ahora la aceleración, pues en lugar de colocar esta A, vamos a colocar esto de acá. Copiamos, pegamos y la ponemos acá. Muy bien. Aquí también ya, mira que quedamos con una sola incógnita, que es la tensión, y ya solo consiste en utilizar nuestra habilidad matemática. Que se me ocurre, para que nos quede más fácil, multiplicar esto por esto y esto por esto, de tal forma que eliminemos los fraccionarios. Entonces nos va a quedar lo que estaba aquí arriba, tal cual. Por ahora no vamos a hacer la multiplicación directamente. Se tiene que multiplicar por menos la masa 2, ¿cierto? Eso indica la primera flecha. Y eso va a ser igual a la masa 1 multiplicado por la tensión menos el peso 2. Muy bien, ya lo tenemos casi cerquita. Ahora sí tenemos que hacer las multiplicaciones. Esto sería propiedad distributiva, este por este, este por este, este por este, este por este. Entonces, menos peso 1x por menos masa 2, mira que menos por menos nos va a dar más. Y nos va a quedar peso 1x por masa 2. No nos va a dar un valor numérico por ahora porque no hemos reemplazado. Más por menos nos da menos. Y tensión por masa 2 nos da tensión por masa 2. Simplemente estamos haciendo una multiplicación sencilla. Esto es pura álgebra realmente. Aquí masa 1 por tensión, pues va a ser masa 1 por tensión. Y más por menos nos da menos, entonces masa 1 por peso 2 va a ser masa 1 por peso 2. Muy bien. Ahora, recuerda que lo que nosotros queremos encontrar es la tensión. Entonces lo que vamos a hacer es dejar los términos que tengan tensión a un solo lado y los que no los dejamos al otro lado. De preferencia dejémoslos al lado izquierdo. Mira que este ya está al lado izquierdo. Entonces vamos a copiar y pegar y lo dejamos aquí tal cual. Mira que no le cambié el signo. Pero este que está sumando, para yo pasarlo al otro lado, cuando lo haga voy a cambiarle la operación. Como está sumando lo paso a restar. Y aquí lo que coloco entonces sería el signo de resta. Y eso sería igual a lo siguiente. Como este de acá no tiene tensión, lo voy a dejar tal cual. Y lo dejo al lado derecho, no le cambio el signo, ni nada. Y este que está sumando, cuando yo lo pase al otro lado, tengo que pasarlo con su operación contraria. Y el contrario de la suma es la resta. Ya casi terminamos. Sí fue un poquito más enredado para que te des cuenta. Por eso es que en la mayoría de videos, si has visto más videos, te vas a dar cuenta que de preferencia despejan la tensión, porque es un poquito más sencillo. Digamos que aquí lo estamos haciendo de la forma entre comillas difícil, porque tampoco es que esté complicado, solo que es un poquito más largo. Ahora, aquí podemos factorizar por factor común, dándonos cuenta que la tensión está en ambos términos. Y el signo negativo también lo podemos factorizar. Factorizamos el negativo y la tensión. Abrimos el factor y haría falta multiplicarlo por la masa 2. Y aquí colocamos más, no colocamos menos porque ya lo factorizamos, más la masa 1. Esto de factorizar, si tal vez se te dificulta, escríbeme en los comentarios. Porque también tenemos el curso de álgebra donde estamos trabajando esto. No hemos llegado a ese punto, pero muy pronto lo vamos a hacer. Y vas a darte cuenta que tenemos muchas herramientas para que tú puedas entender eso a la perfección. Eso es igual a todo esto. Voy a ahorrarme el trabajo y voy a copiar y pegar. Porque no hay que cambiarlo. Esto queda exactamente igual. Y por último, lo que vamos a hacer es pasar esto que está acá al otro lado. Pero dejando solo la tensión, porque la tensión es lo que nosotros queremos encontrar, ¿no? Entonces mira que lo que ya estaba acá lo dejamos tal cual, no le cambiamos nada, es copiar y pegar. Pero analicemos, este negativo tenemos que pasarlo al otro lado.
y va a pasar a multiplicar a todo esto. Entonces va a quedar aquí negativo. Sobre, sobre, esto de acá, como estaba multiplicando porque está dentro de un paréntesis, nosotros lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Y nos va a quedar en la parte de abajo más A2 más A1. Ya terminamos de despejar la fórmula. Sé que fue un poquito largo, ¿no? Y fue muchas letras, que eso es lo que a veces lo confunde a uno. Pero con cuidado, con cariño, lo vas a poder lograr y te vas a dar cuenta que te va a quedar perfecto. Por último, reemplacemos valores. Pero me parece interesante que mira que este menos por menos nos da más y menos por menos nos da más. O sea que todo nos queda en la parte de arriba positivo. O sea, más A1 por peso 2 menos peso 1x por más A2 sobre más A2 más A1. Empecemos a reemplazar. Más A1 tiene un valor de, no me acuerdo, 40 kilogramos y la otra es de 80 kilogramos. Entonces, más A1 es igual a 40 kilogramos. Por el peso 2. El peso 2 no lo hemos calculado. Recuerda que el peso 2 viene siendo igual a la masa 2 por la gravedad. Entonces, peso 2 sería igual a 80 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, peso 2 vendría siendo igual a, según la calculadora, como 700 algo, 80 por 9,8, 784. Entonces, 784 newtons. ¿Listo? Eso es lo que colocamos acá. Ese es el peso 2, 784 newtons. Menos el peso 1x. Ojo, este sí nos tiene que hacer un poquito más de trabajo. Porque nos saltamos ese procedimiento, pero vamos a hacerlo claramente. Ya que para encontrar W1x, si ya has visto los videos anteriores, ya has aprendido que esto es como ver un triángulo. Y básicamente, como el ángulo está acá, este de acá es el cateto opuesto. Y la función trigonométrica que incluye el cateto opuesto es el seno del ángulo. Y como el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, pues mira que eso se convierte en lo siguiente. Seno del ángulo es igual a W1x sobre W, porque W es la hipotenusa. W1 menos W1. Y despejamos W1x. Entonces W1x viene siendo igual a W1, porque mira que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar por el seno del ángulo. Y ya, eso es W1x. Claro que pues tenemos que calcularlo, pero sería igual a eso. Entonces vamos para abajo y calculémoslo para poderlo reemplazar de una vez. Entonces W1x, hace falta saber cuánto es el peso 1. Pues el peso 1 es la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. El ángulo era 60 grados, si no estoy mal, ¿cierto? Que ese ángulo es el que está acá. Efectivamente es 60 grados. Entonces reemplacemos. W1x es igual a la masa 1, que son 40 kilogramos, por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno de 60 grados. Entonces W1x viene siendo igual a, no sé, pues esto cosa calculadora. Entonces 40 por 9,8 por seno de 60. Lo podemos hacer todo de largo, no te va a quedar mal siempre y cuando tengas cuidado. 339,4 newtons. Eso es lo que vamos a colocar acá. 339,4 newtons por la masa 2, que la masa 2 eran 80 kilogramos. Mira que solo estamos reemplazando. Sobre la masa 2, que son 80 kilogramos, más la masa 1, que son 40 kilogramos. Entonces la atención va a ser igual a tomar la calculadora y hacer todo este cálculo. Entonces vamos a hacerlo con mucha paciencia, mucha tranquilidad. Entonces sería 40 por 784 menos, entonces esto sería 339,4 por 80. Esto finalmente nos da 4.208 dividido en 80 más 40, que es 120, ¿no? Finalmente nos da 35,06. Entonces 35,06 newtons. Recuerda que la tensión es una fuerza, así que se da en newtons. Lo logramos, tenemos la tensión. De una manera sencilla, podemos decirlo un poquito larga, pero la manejamos paso a paso. Siento que fue un buen ejercicio, porque estoy seguro que en la mayoría de videos no lo manejan de esa manera. Y luego quiero darte herramientas para que tú sepas hacerlo de cualquier forma. ¿Qué tal que algún día tu docente te diga tienen que hacerlo obligatoriamente despejando la aceleración? Pues tú ya sabes cómo hacerlo. También se podía despejando la tensión. Te invito a que lo hagas de esa manera en el video anterior. O sea, si quieres saber cómo hacerlo despejando la tensión, en el video anterior lo hicimos de esa manera para que puedas realizarlo. Por último, queremos encontrar cuánto es la aceleración. Podemos utilizar bien sea esta ecuación o esta ecuación. Cualquiera de las dos funciona. Yo voy a escoger la primera, porque sí, no porque tenga algo específico. Y vamos a ver qué tal. Entonces, venimos por acá, pegamos esta ecuación nuevamente y reemplazamos los valores. Entonces, la aceleración vendría siendo igual a menos W1x. ¿Te acuerdas que ya lo encontramos? Sería 339,4 newtons. Entonces, 339,4 newtons. Más la tensión. Mira que la tensión también ya la encontramos. Nos dio 35,06 newtons. Sobre la masa 1, que la masa 1 valía 40 kilogramos. Por último, ponemos esto en la calculadora y nos va a dar menos 339,4 más 35,06 dividido en 40. Vamos a ver finalmente cuánto dio. Menos 7,6. Menos 7,6. Y vamos a analizar menos 7,6 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que vamos a analizar hace referencia al signo. Porque, ¿por qué nos dio negativo? Y tendríamos que analizar ese por qué. ¿Listo? Tenemos que verlo muy bien. O a ver si fue tal vez un error. Vamos a revisarlo paso por paso porque puede ser efectivamente. Fue un error. Cortes comerciales. Bueno, estamos de vuelta después de como unos 15 minutos. Fue increíble ese error que cometí. Y es muy pequeño. Estuve tentado a volver a grabar el video completo o a cortarlo, pero me parece una buena oportunidad para mostrarles a ustedes. Tal vez alguien lo notó y dijo, "Este man, que literalmente yo dije que iba a hacer eso y no lo hice". Y me refiero a esta parte, pero también voy a colocar la parte ahí como aumentado por velocidad para que ustedes vean de verdad que sí me tomé el tiempo de mirar punto por punto. O sea, literalmente empecé desde el inicio y yo dije, pero entonces ya coloqué mal las fuerzas. Rápidamente lo hice por otro método y no, sí me daba bien y yo, pero ¿qué está pasando? ¿Se acuerdan que yo aquí les dije que este menos por menos daba más y menos por menos daba más? Pues miren lo que hizo el niño. Menos por menos, más, y menos por menos, menos. Ahí está el error. ¿Cómo que menos por menos da menos? Pero pues por el afán a uno se le escapa. Simplemente es que aquí es positivo. Por ende acá es positivo. Por ende toda la operación nos va a cambiar. Entonces esta no es la tensión, mucho menos es la aceleración. Entonces voy a borrarlo para volverlo a hacer desde cero, para no confundirnos más. ¿Listo? Sin embargo, todo lo que hicimos anteriormente está perfecto. O sea, créeme, no hubo ningún otro error. Fue ese error ahí chiquitico. Espero lo hayas notado tú también.
Entonces, vamos a ver por aquí. Es cuestión de nuevamente sacar la calculadora. Y fue por un signo. ¿Se dan cuenta cómo un pequeño signo cambia tanto las cosas? Más 339.4 por 80. Ujú. Ahí ya cambió por completo. Dividido ahora sí en 120. Y finalmente nos da 487,6. Esa sería nuestra respuesta para la tensión. Cambió hartísimos. Ahora es mucho más grande. Y eso también lo que va a generar es que no nos dé una aceleración negativa. Porque yo dije aceleración negativa. Porque es que podría pasar si hubiéramos colocado mal las fuerzas. Pero no, porque el movimiento era a la derecha, no a la izquierda. Entonces sí se me hizo demasiado raro, créanme. Tuve la esperanza de que hubiera quedado bien, pero no. Recuerda que escogemos esta ecuación para poder encontrar la aceleración. Ya la tenemos acá. Simplemente reemplazamos los valores, ahora sí, los valores correctos. Entonces la aceleración es igual a menos W1x, que vale 339,4 newtons, más la tensión, que vale 487,6. Entonces 487,6 newtons sobre la masa 1, que era de 40 kilogramos. Se van a dar cuenta que ya no va a ser negativa la respuesta, porque claro, como nos dio una tensión tan bajita, pues el valor se volvía negativo. Entonces es menos 339,4 más 487,6 dividido en 40. Finalmente esto nos da 3,7 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí tenemos nuestra respuesta. Y si la comparamos con la respuesta del libro, te vas a dar cuenta que ahora sí, la aceleración es 3,7 y los newtons, la tensión, perdón, son 488. Nos dio 487, está perfecto. Muy bien, espero que hayas aprendido un montón. En serio, espero no te molestes por el tema de ese error que cometí ahí, que es muy pequeñito, realmente todo el mundo puede llegar a cometer un error. Pero si se han dado cuenta, he intentado que todos los videos desde el inicio sean lo más real posible. O sea, créanme que yo cuando me siento aquí a hacer ejercicios junto con ustedes, los hago como los haría en la vida real, e intentando explicarlo lo más desmenuzado posible, y por ende pueden aparecer estos errores. Y no es la primera vez que me pasa, créanme que no, pero nunca he permitido que un error se quede ahí sin antes decirles. Aquí les estoy informando, se cometió un error, pero se pudo corregir y les va a pasar a ustedes muchas veces. ¿Listo? Créanme, les va a pasar. Pero entonces lo importante es que ustedes aprendan a buscarlo. O sea, no se rindan, no se rindan, sino que sigan buscando. Y yo decía, pero ¿de dónde? Y aquí yo dije, qué hueva. Menos por menos, más, ¿cierto? Con eso en mente, compártele este video a alguien que sepas que le puede servir y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego.